Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Yo soy Natalie Candonga, soy del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Estoy cursando cuarto nivel y pues esta vez vamos a hablar sobre qué es el déficit fiscal. Primero, debemos entender que el término déficit fiscal nos hace referencia a una carencia de algo, pero en el aspecto económico está relacionado con el mal aprovechamiento de los recursos en un estado. Es decir, que una nación está en déficit cuando el dinero que se ha utilizado en las transacciones es superior a aquel que se ha recibido, es decir, el de los ingresos. Por otra parte, la palabra fiscal hace referencia a aquello relativo al Estado, su tesoro fisco. La unión de ambos términos permiten acceder a una noción de lo que el fisco adeuda. Es decir, aparece cuando hay un mal manejo de dinero público, que trae como consecuencia complicaciones económicas para todo el país. Bueno, el déficit es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto plazo determinado. El concepto abarca tanto al sector público consolidado como al sector público no financiero y al gobierno central. Se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado. Esto es cuando los gastos estatales superan a los ingresos y se produce el déficit. Bien, ahora, ¿qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales, como los tributos y cotizaciones, en un periodo determinado de tiempo. Normalmente esto sucede en un año. Las administraciones públicas tienen las obligaciones de realizar presupuestos en sí para saber cuáles serán los ingresos y gastos en el próximo año, ya que por ello sabrán con anterioridad si un estado va a tener o no un déficit fiscal. En este caso se conoce como un déficit presupuestario porque hace referencia al déficit fiscal previsto por el gobierno al realizar los presupuestos del año siguiente. También se denomina un déficit fiscal cuando una administración recibe menos dinero que otra en función de lo que aporta, por ejemplo, entre una región y un estado. Ahora, ¿por qué sucede el déficit fiscal? Cuando las administraciones públicas presentan unos gastos mayores a los ingresos en un periodo determinado de tiempo, se encuentra en un déficit fiscal. Se produce cuando una administración pública no consigue recaudar la cantidad suficiente para hacer frente a sus gastos. A ver, ¿cuáles son los motivos que lo generan? Pues generalmente el déficit fiscal sucede por tres razones. Una, un mal uso de la política monetaria expansiva, la cual pone más dinero en circulación. 2. Descenso de las tasas impositivas. Y 3. La interacción del gasto expansivo con los descensos de las tasas impositivas. Pero sin embargo, estas tres razones no necesariamente presentan un problema grave, ya que si se toman las medidas económicas adecuadas, se puede controlar el asunto. Un ejemplo del déficit fiscal en el 2016. Bueno, en el 2016 los ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos del Estado. En sí, el déficit fiscal cerró al 31 de diciembre del 2016 en 6.082 millones, según estadísticas que nos dispone la web del Ministerio de Finanzas. Este monto equivale a 6,3% del Producto Interno. En sí, la cifra creció más del doble respecto del hueco fiscal calculado a inicios del año. Además, el monto sobrepasa
en casi 2.000 millones de dólares el déficit fiscal del 2015. En el 2016, según el gobierno y analistas económicos, fue atípico debido a un escenario externo complicado por la aparición del dólar que afectó las exportaciones por el desplome del precio de barril de petróleo, que se recuperó en el segundo semestre, y el terremoto del 16 de abril. A esto se suman los pagos imprevistos que debió realizar el Estado por más de 1.000 millones a Chevron y a Oxy por fallos y procesos judiciales. Con ese panorama recesivo, el fisco vio mermado sus ingresos. Los ingresos totales del año pasado fueron comparados con el 2015, que cayeron en un 5.323 millones, principalmente por efectos de una menor recaudación de tributos, puesto que asambleístas de oposición habían ya advertido que los ingresos tributarios para el 2016, que venían cayendo desde agosto del 2015, estaban sobreestimados. Para Diego Martínez, del Ministerio de la Política Económica, la disminución de la recaudación de impuestos obedece a que la actividad económica decayó en el 2016. Ello determinó que algunas variables previstas, entre ellas la recaudación tributaria, no se cumplan. El precio del petróleo no fue un factor determinante en los resultados fiscales. Si bien el crudo ecuatoriano tuvo una serie de fluctuaciones durante el 2016, el indicador cumplió la previsión que hizo Finanzas a inicios de año: $35 por barril de crudo, el precio más bajo que registró el petróleo nacional. Fue en enero, cuando promedio de 21,16. Los precios bajos se mantuvieron el primer trimestre, pero luego empezó a estabilizarse e incluso a subir. Sin embargo, el fisco necesitaba más para cubrir sus gastos. El propio gobierno ha sostenido que el precio de equilibrio, es decir, que aquel que alcanzaba para cubrir los costos de producción, la compra derivados y el pago de tarifas a petroleras privadas, es de $39,40. Si el precio del crudo se cotiza por debajo de esta cifra, el Estado recibe cero ingresos, ya que por esta razón, el secretario de la Policía Fiscal no se explica por qué las cuentas fiscales aparecen ingresos no permanentes, que son básicamente petroleros, con 2.108 millones. Y la reducción en los petróleos de crudo hizo que los gastos en subsidios cayeran. En términos generales, durante el 2016, la caída del gasto total de fisco fue de 3.335 millones. La principal explicación para esta reducción estuvo en el gasto por importaciones de derivados. Se cayó en 2.254 millones entre el 2015 y el 2016. Puesto que, no obstante, otros gastos del Estado no se redujeron significativamente y en otros casos se incrementaron. Señaló que la ejecución del presupuesto del 2016 muestra el deseo del gobierno de evitar un mayor deterioro en la caída del Producto Interno Bruto en su último año de gestión, manteniendo su rol de actor preponderado en la economía. Comparado en el presupuesto inicial, el gasto corriente, sueldos, pago de interés de deuda y otros, bajó a apenas 228 millones, mientras que el gasto del capital e inversión
creció en 1.301 millones. En el 2016 subieron las transacciones para los municipios y prefecturas de provincias afectadas por el terremoto. Para poder cumplir con el incremento del gasto en obra pública, el gobierno firmó créditos y otro tipo de financiamiento por 13.643 millones hasta diciembre, según la ejecución presupuestaria. Para ello recurrió a China, a asesores internacionales que adquirieron bonos a papeles estatales. A esto se suman otros ingresos que no son considerados como una deuda, como las preventas petroleras y los créditos de liquidez, las del Banco Central del Ecuador. Sobre este tema, Martínez señaló que estos recursos se destinaron al plan de inversiones, que contemplan unos 5.600 millones y al pago de proveedores, ya que para el analista económico y catedrático Manuel González, el gobierno no ha realizado un ajuste en el sector público, por lo que los gobiernos en los gastos, el salario y bienes, servicios de consumo todavía se mantienen en rangos elevados.